esté. A fin de cuentas, con problemas complicados, no nos vamos a preocupar tanto por cositas tan banales como... Está bueno, creí que alguien quería... Ah, es cierto que no está grabando. Demonios, Patrick. Ok. Creo que lo acabo de empezar a grabar. Bueno, le puse iniciar a grabar, no sé qué sigue de ahí, A la pero gente ya de está. YouTube otra vez. Creo que no llevamos tanto. Y si quieren ver esto, vayan a la clase del semestre pasado. Les dejo el link en el comentario de YouTube. ¿Dónde me quedé? Ya, creo que sí. Eh, Importante también. Y lo estamos viendo en la clase pasada que estamos viendo lo de Codeforces. En los juegos en línea tienen muchos nombres para sus errores. Tu programa no compiló, compile error, ¿no? O tu programa ocupó más memoria de la que le pedíamos. O tu programa, esto es importante, dije que le íbamos a dar un segundo, pasó el segundo y tu programa no había acabado, no me había dado ninguna respuesta, por lo tanto lo maté. Eso es TLE, o en inglés Time Limit Exceed, tiempo límite excedido. Ese y wrong answer, son, según yo, los dos errores más comunes que van a encontrar. Tele, tu problema está bien, o chance está bien, pero fue muy lento. Igual es que dio una respuesta, pero no era la que yo quería, así que ¿para qué lo seguí corriendo? Vamos a enfocarnos en tele. ¿Cómo hacer que tus problemas no den WAP? Pues programas una solución que sí funcione. ¿Cómo evitar que nos dé tele? Prográmate la solución que sí vaya a entrar en tiempo. Entonces, para recalcar esto, estas clases y todo el análisis de complejidad, no nos importa en qué lenguaje estemos haciendo. Lo podemos hacer en Python, en C, en Java, en lo que sea. Y no me importa cómo declaren las variables, qué tipo de funciones ocupen, lo que sea. Solamente nos vamos a enfocar ahorita en los algoritmos, no en lenguajes, los algoritmos. Importante también, o sea, en general, esto es útil para el club de algoritmia y es básicamente la razón interesante de por qué hacer esto. Pero también es útil, diré que un poquito menos en la vida real. Si tú tienes un problema que es muy difícil de solucionar y encuentras muchas soluciones, ya sí te conviene ocupar la más rápida. ¿Por qué la más rápida? Porque tal vez ocupas menos recursos de computación y tu teléfono aguanta más batería. O tal vez es la que ocupa menos recursos de computación y con los mismos servidores puedes darle mejor uso a tus muchos mayores clientes. O ocupas menos computación y por lo tanto gastas menos batería y por lo tanto ayudas más al ambiente. Bla, 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 bla. Hacer menos cosas siempre es útil. Así que vamos a hacer eso, vamos a empezar a organizar algoritmos y ver cuál es mejor que otro. Y vamos a ver cómo definimos eso, ¿no? Vamos a suponer este ejemplo ya con números un poquito más realistas. Supongamos que nos va a tomar un minuto, o X tiempo en general, hacer el ordenamiento para los 26 cartas, que vamos a hacer X operaciones. Para hacer las 52, en específico para un algoritmo que yo voy a elegir después, vamos a tomarnos ahora 4 veces más operaciones. Eso es lo que vamos a estar midiendo. Vamos a estar midiendo para cierto algoritmo, si yo le doy cierta cantidad de datos, si yo le duplico la cantidad de datos, cuánto tiempo se toma o cuántas operaciones va a necesitar hacer nuestro algoritmo. Es decir, técnicamente, me voy a poner medio rarito, pero espero que me agarren la onda. No estamos hablando de velocidad. No me interesa saber si son 10 operaciones, o 20 operaciones, o 21 operaciones. Porque a fin de cuentas el tiempo exacto y el número de operaciones exactas dependen de muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo exacto que se tome tu algoritmo en correr va a depender de qué computadora lo corres. Si lo corro en la laptop y en la laptop de uno de ustedes, seguramente se tome tiempo diferente. Si lo corro en C11 y C98, seguramente se tome tiempo diferente. Así que no me importa cuántas instrucciones de ensamblador acabe haciendo. No me importan los números exactos, me importa cómo va a ir cambiando. Eso sí es útil. En la analogía no me importa la velocidad, me importa la aceleración. Cómo va cambiando la velocidad en el tiempo. Lo que me importa es cómo va cambiando de tiempo o de instrucciones mi algoritmo. No me importa exactamente los números de se tomó 1.5 segundos. No, nada más el cambio. Como la energía potencial. Venimos del cambio, ¿ok? Así que lo siguiente importante es dividirnos. ¿Cómo le vamos a hacer? Quiero medir cuánto tiempo se va a tomar en el mejor de los casos, en el caso promedio o en el peor de los casos. Para el mundo real yo creo que tiene mucho sentido ocupar el caso medio. Pero específicamente para algoritmia, y como estamos enfocados en solucionar problemas y generar algoritmos que sean súper robustos, nos interesa mucho el peor caso posible. ¿Por qué? Porque los algoritmos son malosos. Seguramente tú tienes un algoritmo que para el 95% de los casos va a entrar, pero hay un 5% de las probabilidades de que se tome mucho tiempo en solucionar.
Seguramente la gente que hizo ese problema pensó en esa solución, encontró un caso de prueba que la mata para ese 5% y lo puso dentro. Así que no solamente te importa que más o menos solucione el problema para la mayoría de los casos, te importa que lo solucione para todos, incluso para el peor caso, que para el peor caso posible, para la peor entrada, entre tiempo. Eso es lo importante. Así que para el algoritmo, ya habrá otros grupos de otras áreas de la computación donde nos importan otras cosas, pero para el algoritmo lo que nos importa es el peor caso, lo peor que nos podría pasar. Hasta aquí. ¿Preguntas algo que quieras agregar después? Pues si no tienen preguntas, ahorita agrego algo. Bueno, parece que no. Bueno, nada más quería contarles una como analogía que una vez me encontré en un libro que me pareció muy curiosa, que es, imagínense que vamos a mandar un archivo por internet, bueno, vamos a mandar un archivo, queremos mandarlo de un lugar, por ejemplo, de aquí a, no sé, a Nueva York, y nos dan una USB con el archivo que vamos a mandar, y esta USB por ahora supongamos que puede ser de cualquier tamaño, o sea, puede ser de miles de terabytes, por ejemplo. Pues si ustedes, por ejemplo, tenemos una primera opción que supongamos que es un internet libre, es un internet que es gratis, y pues esa es la opción más fácil que ustedes tienen. Nada más que lo malo de esta opción es que, no sé, la primera hora les van a dar cierta cantidad de internet y a la siguiente hora va a ser la mitad de lo que les dieron y a la siguiente la mitad de la mitad y así. Entonces, pues si se dan cuenta, igual y para cosas pequeñitas les sirve, ¿no? Porque toda la primera hora la tienen igual. Suena bien, suena válido. Pero ya en cuanto empieza a crecer la cantidad de datos que tienen que mandar, pues cada vez va a ser más y más complicado mandar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta opción ya tenemos que tal vez para cosas pequeñas va a ser válido, pero entre más grande sea, más complicado va a ser enviarlo hasta un punto en el que básicamente ya no vamos a estar enviando nada. Eso sería como exponencial y ahorita vamos a ver qué es eso en las complejidades. Ahora vamos a ver una segunda opción de mandar algo a donde queremos, que podría ser pagar internet. ¿Y qué va a pasar? Pues tú pagas el internet y si quieres mandar 1 mega, se manda en cierto tiempo, siempre. Entonces, tú lo estás mandando y siempre se va a mandar la misma cantidad. Entonces, se puede decir que es un crecimiento lineal. O sea, conforme lo quieres mandar, es conforme el tiempo que te va a tardar. Y pues eso suena mejor, ¿no? Eso suena mejor para archivos de cualquier tamaño. Pero ahora, ¿qué pasa si hay algo tan grande que te va a tardar más de lo que vas a vivir? Pues una opción que podría ser curiosa es pues simplemente mandarlo por DHL, por paquetería. O sea, ¿por qué no mandas mejor la memoria por paquetería? Y pues esto está como de, ¿what? Eso me puede costar más caro, ¿no? O sea, si estamos hablando de archivos pequeños, pues igual y no nos hace nada de sentido. Pero aquí el asunto es que mandar por paquetería una memoria sería constante. ¿Por qué sería constante? Porque no importa cuánta información tiene tu memoria, tú puedes mandarlo y se va a tardar lo mismo en que llegue el avión allá, sin importar el tamaño de los archivos que vamos a estar mandando. Entonces, pues esta metáfora nos sirve un poco para comprender muchas veces las complejidades que vamos a estar necesitando. O sea, por ejemplo, ahorita vimos que constante es de que no nos va a importar mucho cuánto sea. Entonces, por ejemplo, esto nos puede sonar particularmente bueno cuando son cosas gigantescas, ¿no? Cuando es algo muy grande. Entonces, pues, esa es la metáfora que les quería decir. No sé si tenga sentido para la gente que está empezando, pero para mí me acordaste de una frase muy bonita que estaba buscando en internet, a ver si la encontraba, pero no la encontré. Y es que dice, generalmente los algoritmos bonitos funcionan bien cuando las n's son pequeñas, pero las n's no siempre son pequeñas, a mi opinión. Y sí, cualquier algoritmo que se les ocurre, cualquier forma de solucionar un problema, generalmente va a ser decente en tiempo si tienes poquitas cosas que hacer. Cualquier algoritmo de ordenamiento funciona si tienes 10 cartas que ordenar, son poquitos pasos. Cualquier algoritmo para hacer lo de los arreglos de sumas impares funciona si tienes 4 o 5 elementos. Pero cuando tienes un arreglo de 10.000 elementos, las cosas ya no son tan sencillas. Así que sí, también importante. Ahorita en algoritmos nos vamos a
intentar preocupar en algoritmos grandes, con tamaños o con entradas interesantes, no triviales. No me importa cómo me cuesta ordenar 3 números, sino 40.000 números. Eso es lo importante. Y bueno, justamente en matemáticas, bien ya definido más matemáticamente y más rigurosamente hablando, enfocarnos en el peor caso posible, enfocarnos en lo peor que podría pasar, tiene un nombre más formal. Se llama Big O. Digo, no es la única. Y de hecho, se pueden imaginar que hay 3 muy famosas. La que checa el mejor caso, la que checa el caso promedio y la que checa el peor caso. Y la que checa el peor caso se llama Big O. La otra creo que se llama Omega y la otra es Small O. Entonces, hay muchos papers que se pueden poner a checar de esto. Siendo más matemáticos, lo que está checando son funciones muy abstractas. Y lo que está checando es que tu función para cierto punto siempre esté acotada de la manera inferior, bla, 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 bla. Te puedo poner la definición, y es más, seguramente te la busco. Pero no estoy seguro de qué tan útil. Ay, vaya a hacer eso. Amigo, notation, definition. Esta cosa es. Si son buenos en matemáticas o si tienen alguna carrera super teórica, chance en algún momento les va a tocar ocupar esa definición y demostrar formalmente que cierta cosa sí es tipo de otra. Pero en la vida real no lo ocupamos mucho y en algoritmia tampoco. Nunca acabamos haciendo demostraciones así, la verdad. Así que para los compas, la idea intuitiva es, lo que te va a decir Vijo es, dado una entrada de tamaño genérico n, ¿qué tantas operaciones vamos a realizar a lo máximo? Eso es lo que va a medir, va a calcular la complejidad, cuánto tiempo, cuántas operaciones, bueno, formalmente decimos cuántas operaciones, pero eso lo podemos relacionar uno a uno, como decía José Juan, con el tiempo. Estos análisis no dependen del lenguaje, y lo que nos sirven es para más o menos balancear una solución con respecto a otra, y saber cuánto tiempo se tomaría, sin tener que programarlas y ponerte a medirlo tú solito, que básicamente es lo importante. Si tuviéramos tiempo infinito, pues me programo las 50 soluciones que se me ocurrieron y checo la que funciona. Pero como no tenemos tiempo infinito, pues hay que elegir cuál hay que hacer antes de desperdiciar el tiempo haciéndolas todas. Vamos a poner algunos ejemplos más puntuales, ¿sale? Imaginemos una función que se llama suma, que recibe un vector, ni siquiera por referencia, una copia de un vector que se llama nums, de enteros, y no lo va a poder modificar. Declaro una variable que se llama total, empieza en 0 y voy elemento a elemento sumándolo. Vamos a ver que esto sea como nuestro primer algoritmo abstracto a analizar, la función suma. Lo primero que decimos es cuál es la entrada. Para muchos problemas sencillitos o no tan sencillitos, las entradas van a ser una cosa, un arreglo, una lista de elementos, un string, lo que sea. Y generalmente ese arreglo, ese vector, ese string va a estar caracterizado, o lo que va a poder cambiar es cierta dimensión de esa cosa. Por ejemplo, siempre le voy a pasar a esta función un vector. Lo interesante es de qué tamaño. A veces puede ser de 3 elementos, de 20, de 50, de 200. Hay funciones a las que reciben siempre un string, pero no es lo mismo recibir un string con 3 caracteres que con 500.000. Eso es lo que cambia. Ese factor que puede cambiar en la entrada es de lo que generalmente le decimos n. Si hay más de una cosa que puede cambiar, pues n, m, l, j, k, bla, 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 bla. Pero bueno, cosas sencillitas en los problemas en los que solamente cambia una cosa. N, adelante. Oye, pregunta noob que alguien podría llegar a tener. Oye, ¿y cambia la complejidad si sumo enteros a si sumo long? Útil. Iba, a ver, vamos a ver cómo lo puedo explicar de manera sencillita, pero es una buena pregunta. Siendo muy tiquismiquis, la velocidad que toma sumar un entero y la que toma sumar un long puede cambiar, y generalmente en la vida real cambia. De hecho, hay diferentes tamaños de enteros para que puedas aprovechar mejor la memoria, pero también porque algunos son un poquito más rápidos de sumarse que otros. Pero lo interesante es esto. Digamos que me va a tomar, exagerando, ¿no? Súper exagerando, que sumar enteros me toma 1 segundo y sumar longs me toma 2. Esto, intentaron complicar las cosas. Si siempre me va a tomar 1 segundo sumar enteros y siempre me va a tomar 2 segundos sumar longs, si duplico, digamos, que el arreglo es del doble de tamaño, siempre va a tomar el doble. Puede ser que el número en la realidad cambie, pero la diferencia, por así decirlo, va a servir igual.
Digamos un ejemplo más concreto, ¿vale? Vamos a tener un arreglo de un elemento y de 10 elementos. Sumar un entero, un segundo. Sumar 10 enteros, 10 segundos. ¿Cuánto creció? Por 10. Sumar un log long, 2 segundos. Sumar 10 log longs, 20 segundos. ¿Por cuánto creció? Por 10. Eso es útil, por ejemplo. Hay muchas cosas súper específicas de nuestras implementaciones que pueden cambiar de tiempo. Pero a fin de cuentas, sean enteros o sean log longs, el algoritmo, si multiplico su tamaño por 10, su tiempo que se tomó fue por 10. Eso es útil. Nos permite como que abstraernos y olvidarnos todos esos pequeños detallitos y nomás concentrarnos en los cambios. Este algoritmo, si haces por 10 su tamaño de la entrada, se va a tomar por 10 del tiempo. Vale. Otra pregunta también interesante que mucha gente me hace, ¿no? Técnicamente no va a ser 10 veces más, ¿no? Porque siempre hay que declarar una variable, siempre hay que retornarle un 0. Solamente esta parte es la que sí va a ir creciendo y cambiando en tiempo. Y eso es cierto, pero haciendo un poquito más realistas, estas cosas, cuando tienes n's muy grandes, digamos 200.000 elementos, declarar dos variables no toma nada de tiempo. Lo interesante es lo que te va a tomar aquí un muy buen rato. Así que sí, para n's grandes y en general para los algoritmos interesantes, casi siempre lo único que nos interesa son los fors y los bucles y esas cosas que pueden tomarse un ratito en cargar. Así que sí, en general esta cosa, vamos a decir que crece bien bonito. Si duplica su tamaño, se toma el doble de operaciones, o sea, el doble de tiempo. Si lo multiplico por 20, se va a tomar 20 veces del tiempo. Otra función un poquito parecida. Súmame hasta la mitad. Y no es exactamente que suma hasta la mitad, sino que va sumando, esto ni siquiera es legal, ¿no? Pero imagínense que es más igual a 2. Vamos a ir sumando de 2 en 2. Es decir, solamente vamos a sumar los elementos pares, por así decirlo, los índices pares. Entonces, si yo tengo un arreglo de 10 elementos, solamente voy a sumar 5. Si tengo un arreglo de 100 elementos, solamente voy a sumar 50. Nota que a pesar de esto, el comportamiento a lo que les estaba contando es parecido. Digo, tengo un arreglo de 4 elementos. Voy a hacer 2 operaciones, 2 sumas. Vamos a duplicar la entrada. Ahora de 8 elementos. Voy a hacer 4 operaciones. O sea, dupliqué el tamaño. Si duplico la entrada, duplico el tiempo que se toma. A pesar de que estoy haciendo menos operaciones, como relación se mantiene. Siendo más técnicos, lo que decimos es que estas cosas crecen de manera lineal. Son una línea bonita. Si duplico el tamaño, se duplica lo de acá. Y vi un par de preguntas, déjame checarlas. Entonces los ciclos for crecen de manera lineal. Sí, no, o sea, la mayoría del tiempo sí, para los compas sí, del mundo real sí. Puedes inventarte un for, por ejemplo, en el que no vaya sumándose de manera constante. Que, yo qué sé, hagas un for más igual a i, por ejemplo. Entonces vas haciendo saltos cada vez más grandes y por lo tanto esa cosa no es lineal. Pero los for de toda la vida que tú estás programando seguramente sí. Si vas de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Si duplicas el tamaño, va a ser el doble de operaciones. Si triplicas el tamaño, va a ser el triple de operaciones. Así que sí, digamos que para los compas un for podría considerarse como algo lineal. Un for decente, sin cosas raras. A otro algoritmo, ahora sí, mucho más complejo. Nada más para darte una idea de que esto se aplica y es útil para cosas no tan triviales. Un algoritmo para ordenar cosas relativamente famoso que se llama Selection Sort. No es el más intuitivo ni el que más me gusta a mí, pero vamos a ocupar este nada más para que se den algo de idea, ¿no? ¿Qué es lo que hace Selection Sort? ¿Alguien se acuerda o alguien lo ha visto, escuchado o lo que sea? Esa cosa se aprende una vez y no se vuelve a ocupar en toda la vida, Oscar. Confirmo. Es útil para ejemplos de escritorio. Sí, dice que compara el anterior con el que sigue y si el que sigue es mayor, lo mueve y así sucesivamente los va comparando con los anteriores para ver si es menor el de adelante. Según yo, y igual, como dicen, y es muy cierto lo que dice, esa cosa se aprende una vez en la carrera y nunca se vuelve a ocupar. Ocupas Merge, ocupas Quick y ya. Si no me equivoco, lo que me dijiste es comparar adyacentes, ¿no? Y eso es burbuja, que también es interesante de practicar, pero no. Selection es básicamente de
de este arreglo, encuéntrame el más pequeño y lo pones al principio. Y después ordenas lo que te falta. Casi como si fuera recursivamente. Entonces, de los que te faltan, encuentras el más chiquito, lo pones al principio y te mueves otra vez. Y encuentras el más chiquito y lo mueves al principio y otra vez, ¿no? Es como que un paso recursivo. Es relativamente sencillo de ordenar, ¿no? Buscas el más pequeño, lo pegas al principio y como que haces tu arreglo un poquito más chiquito. Y así te la vas a ir pasando haciendo esto. Y eso es seleccionar el más pequeño. Vamos a encontrarnos el peor caso posible. Hay muchas veces en las que esto es útil y no tan trivial. Encontrar el peor caso posible para tu algoritmo a veces te puede tomar un buen rato. Pero como yo ya me sé este algoritmo por hecho y derecho, les voy a decir, el peor caso posible es que tus números estén ordenados al revés. Que aquí está el más chiquito, después está así, después está así, y así, y así, y así, y así. Porque entonces lo que hay que hacer es, hay que encontrar el más pequeño, que es este, y lo movemos para acá. Y después encontramos el más pequeño, y lo movemos para acá. Y encontramos el más pequeño, y lo movemos para acá. Y encontramos el más pequeño, y lo movemos para acá. Hay que hacer eso siempre. ¿Sale? Un poquito más matemáticos. ¿Qué es lo que haríamos? En el primer paso, agarrar el de acá y mover n-1 números. En el segundo paso, agarramos el segundo más chiquito y movemos n-2 números. En el siguiente paso, agarramos n-3 y así. Hasta que nada más me quede mover 2 números y mover un número. Esto, para la gente que le gusta matemáticas, es una suma muy famosa, nada más que vista al revés. Es la suma de Gauss. 1 más 2 más 3 más 4, bla, 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 hasta n-1. Tú haces la suma para saber cuántas operaciones, cuántos números tuve que mover, y te da esta bonita expresión. N cuadrada menos n sobre 2. Así que así, medio de compas, esta es la complejidad, la bico, de este algoritmo. En el peor de los casos, si yo hago mi n de cierto tamaño, hay que hacer esta cantidad de operaciones. N cuadrada menos n sobre 2. ¿Ok? De hecho, de ahí salió el número que les dije al principio de 4. Si yo duplico el tamaño, por ejemplo, pasamos de 8 cartas que quiero ordenar a 16, en el peor de los casos, el tamaño o el tiempo se va a duplicar por 4 porque las operaciones se van a multiplicar por 4. Otra cosa súper importante que me gusta mucho de complejidad es que estos números, estas cosas se ven medio feas y no me gusta trabajar con cosas medio feas. Pero pasa algo bien padre cuando tus algoritmos trabajan con números absurdamente grandes. Ahorita estamos hablando de estas expresiones. Ay, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Ahorita estamos hablando de estas expresiones que tienen n's cuadradas. Y algo bien padre es que cuando tus n's son absurdamente grandes, todas las n's cuadradas se parecen. Por ejemplo, aquí tenemos una grafiquita, ni te voy a poner los ejes, pero una grafiquita de 3 gráficas diferentes. N cuadrada más n sobre 2, que es la que vimos, y otra random, ¿no? 0.5 n cuadrada más 0.5 n. Al principio, obviamente que estas son muy diferentes y te dan tiempos diferentes. Pero mientras las n son más grandes y más grandes y más grandes, cuando no hay que ordenar 5 elementos, sino 50, sino 5000, sino 50.000, se van pareciendo cada vez más. ¿Y qué crees? Que te da lo mismo, o sea, el algoritmo que tú programaste en n cuadrada, el que programaste en n cuadrada más n sobre 2, el que programaste en 0.5 n cuadrada más 0.5 n, cuando tienes cosas absurdamente grandes, se acaban pareciendo. Hay una forma matemática para demostrar que esto es cierto y que el límite con n tiende infinito, estas cosas se parecen. Pero así de compas, lo que nos interesa es que para algoritmos con n's muy grandes, me importa su índice o su factor polinomial más grande, sin intentar ser tan matemáticos. Es decir, nos importan los n cuadradas. No me importa cuántas n cuadradas tengas, ni si tienes otra cosa pegadita a las n cuadradas. Ajá. Esta notación es notación asintótica. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa cuando estas n son absurdamente grandes, cada vez como que tienen el infinito. Eso es cuando nos importa. Porque, por ejemplo, todas estas se parecen porque son x cuadradas. Pero si yo hiciera una n normalita, una lineal como la que vimos, siempre estaría aquí, a la mitad. Y cada vez más, mientras fueran más grandes, empezaría a notar cada vez más la diferencia. Así que esto es una plática muy larga para darte cuenta de que para algoritmos y para complejidades nos iban por dar la bico. Y en la bico pasa algo bien curioso, y es que casi que podemos ignorar
todos los coeficientes que van después de la n cuadrada, todo lo que va antes de la n cuadrada, si estamos hablando de n cuadrada. Si hablamos de n, podemos ignorar todos los coeficientes de la n y todo lo que va antes de la n, o digo después de la n, y así, ¿no? Si estamos hablando de n cúbica, nos importa que sea una n cúbica, no cuántas n cúbicas, ni si hay n cuadradas por ahí, nos importan las n cúbicas, y ya. Eso simplifica mucho el trabajo. Déjame ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que sí me va a dar tiempo, así que un problemita muy interesante y que va a venir como muy útil para el futuro es este. Problemita random para que nos despejemos un ratito y no sea la clase tan de... Hay una pregunta, si Sí. eso de lo que estabas hablando es la notación asintótica. Sí, no estoy seguro a qué se refiere con notación asintótica, pero me suena haber escuchado esa palabra y sí, la utilizaría de forma intercambiable con esta. Pero si alguien matemático me quiere corregir, adelante. Bien, pues, entonces hablemos de este problemita. Igual, solo voy a intentar resumir a ver qué también me va, porque ya hace un buen rato que ni siquiera lo hago, así que vamos a ver si me acuerdo de qué es lo que se trata. Tenemos un plano cartesiano. En ese plano cartesiano tenemos cierta cantidad de puntos, n puntos. Otra vez notaron la n. Un punto 1 está en x1, y1, el punto 2 en x2, y2, y así, ¿no? Tienes n puntos desperdigados por un plano cartesiano de 2 dimensiones. Y vamos a definir qué significa ser vecino de un punto, ¿ok? Supongamos que tenemos un punto, igual, de manera arbitraria en algún punto del plano. Voy a decir que otro punto es vecino de ese punto original si es que comparten alguna de las coordenadas. ¿Qué estamos diciendo aquí? Por ejemplo, este punto x', y el punto en el que yo estoy, xy, son vecinos, bueno, en este caso un vecino izquierdo, derecho y demás, dependiendo de qué, si comparten un eje y están a la izquierda o a la derecha, o un vecino superior e inferior, si están a la misma x, pero están más arriba o más abajo, eso. Según yo, se alcanza a entender medio de manera intuitiva la definición de un vecino, ¿no? Comparten al menos el valor en cierto eje y están más a la derecha o más a la izquierda. ¿Ok? Y vamos a definir otra, igual, me encantan los problemas de competitivo porque lo que hacen es definir un montón de cosas raritas y después te hacen una pregunta de esa cosa rarita. Vamos a definir un punto supercentral. Un punto supercentral es aquel que tiene al menos un vecino superior, al menos un vecino inferior, uno a la izquierda y uno a la derecha. Al menos uno. Entonces, ¿qué es lo que te van a dar de entrada? Básicamente la n, para saber cuántos puntos vamos a estar desperdigados por el plano cartesiano. Te dan las coordenadas de esos puntos. ¿Y qué es lo que hay que salir? ¿O cuál es la salida? El número de puntos supercentrales que hay. Es eso. Así que, ese es el problema. Creo que está interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no le entendió algo? ¿Algo? Ok, si no hay preguntas, ¿a alguien se le ocurre alguna forma de solucionarlo? Te doy un montón de puntos y quiero saber cuántos puntos supercentrales hay. Pablo. A mí lo que se me ocurre es que como solo te importan los que son los vecinos, pues checas los números que tengan coordenadas x iguales a otros, pues que haya repetidos, porque si no hay repetidos puedes deshacerte de ellos de inmediato, tanto en la coordenada x como en la coordenada y. Una vez que tienes esos números, pues básicamente te queda una línea horizontal o una línea vertical y solo es alinearlos de cierta manera, ordenarlos en este caso, en orden ascendente o descendente. Entonces los puntos que estén en medio, menos las orillas, pues son los que son supercentrales. Ok, eso... A ver, eso me gustaba. Fueron como que dos ideas diferentes. La primera idea creo que fue útil, y no me acuerdo si en algún momento alguien me la había dicho, pero me suena muy nueva. Te puedes deshacer de todos aquellos puntos que tengan una X o una Y única. O sea, si tú eres el único punto que tiene una X igual a 13 y nadie más tiene una X igual a 13, no va a ser supercentral. Y eso es cierto. O si tienes una Y igual a 23 y nadie más tiene una Y igual a 23, me puede hacer de ti. Eso es cierto y eso simplifica bastante el problema. Y lo complica un poquito más a ver la complejidad, pero sí simplifica el problema, va.
Entonces te quedas con los que son repetidos, con los que tengan al menos unas X iguales y con los que tengan al menos unas Y iguales. Y es más, según yo, el punto anterior que tú dijiste lo puedo como que complicar un poquito más. Supongamos que hay un punto, o hay dos puntos que tienen la X igual a 23. Solamente hay dos puntos que tienen una X igual a 23. Ningún otro tiene una X igual a 23. Ninguno de esos dos puntos puede ser supercentral, porque para ser supercentral necesito un vecino a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo. Siempre hago bolas entre las X y las Y, ¿no? Pero imagínate que si nada más tengo dos con X con Y iguales, pues me falta un tercero para que el del medio sea como que el supercentral, ¿no? Así que incluso según yo puedo mejorar tu restricción y solamente me quedo con aquellos que tengan como mínimo tres, o sea, con aquellos puntos que tengan otros puntos de las mismas X, que sean al menos dos, mis iguales. Pero o sea, si tengo una X igual a 23, solamente lo voy a conservar si hay al menos otras dos X igual a 23. Y solamente voy a conservar si tiene una Y igual a 48, si hay otras dos Y igual a 48. Eso es cierto. Y si ese fuera el caso, tienes razón que todos los que me quedan son los puntos supercentrales. Nada más tengo que considerar como que los de las esquinas. Y ya. Oye, qué buena solución. ¿Alguna otra solución, algún otro punto, algo así? No es la forma más intuitiva que se me ocurre de hacerlo, pero es una muy buena solución y me da muchas ganas de programarla si no tuviera más tantas cosas que hacer. ¿Alguna otra idea, algún otro punto? ¿Cuál es la forma más trivial o más inocente que se les ocurre de solucionar? Supónganse lo mismo, que no les importa el performance, que no les importa cuántas operaciones van a hacer, pero que quieren asegurarse que sí les va a salir. ¿Cómo lo solucionarían? Enfocándose solamente en hacerlo bien, no en hacerlo rápido, en hacerlo bien. Yo diría que no importa, ve los límites y ve el tiempo. Tienes bueno, 2 sí, segundos también. y la N es 200. Eso también La es solución útil. que quiera. Como con... Oye, qué eso es buen útil, como con moto. Oye, qué buen vaso. Sí. Chale, yo no traigo el mío. Digamos que, al menos para mí, la solución más trivial que se me ocurre es, pues, déjame todos los puntos y voy puntito a puntito. Oye, puntito, ¿eres súper central, sí o no? ¿Cómo sé si eres súper central? Ah, pues literalmente busco, ¿tienes un vecino de derecho? Y me voy a preguntar todos hasta que encuentro un vecino derecho. Ya que lo encontré, ¿tienes un vecino izquierdo? Y me voy con todas a preguntar a un vecino izquierdo y así. O sea, hacer uno por uno y a fuerza bruta. Hacen la pregunta de, ¿los números de los vecinos? Ah, sí, siguen. No, sí, justamente estaba viendo ese comentario, pero creo que no entiendo bien a qué se refiere. O como que random. Creo que según Codeforces te da la asignación, ¿no? En el sistema, cuando hace la prueba. Ajá, sí. Sí, o sea, tú lo que vas a hacer es que vas a leer la entrada y va a haber como... si no me equivoco, la entrada es un arreglo con todos los puntos, ¿no? O sea, con XY. Y ya tú defines pues sí, o sea, en dónde están. Ajá. Sí, o sea, todos los puntos son todos los que hay y no te puedes inventar otros nuevos. Con esos puntos que hay, tienes que checar si hay vecinos dentro de ellos. Y sí, según yo, la forma más sencilla de hacerlo, no la más rápida, pero la más sencilla de programarse, pues eso, buscar el vecino de izquierda, buscar el vecino de derecho, el de arriba, el de abajo, y hacer todo eso para todos. Yo creo que ahí estoy en desacuerdo con Oscar. No creo que sea la forma más fácil de programar. Es la idea más sencilla de... Un buen punto. Ajá, ajá. Sí, porque creo que incluso es un tanto complicada de programar, porque, o sea, tendrías que tener como un doble for, por ejemplo, yendo punto por punto, o ir en cada punto e ir buscando cuál está atrás, luego cuál está adelante, cuál está arriba, cuál está abajo. Eso implica, o sea, regularmente, o por lo que yo he visto en entrevistas o en mocks o cosas así, cuando implica estarte moviendo en un plano cartesiano hacia diferentes posiciones y no perderte del index y todo eso, es un rollo, o sea, es difícil de a veces abstraerlo. Y otra solución puede ser un poco más complicada de entender, pero tal vez de programar es así de que, de volada. Sí, confirmo.
No viene el caso, porque me acordaste mucho de que había un problema, no se voy a spoilear, pero había un problema que mencioné en la primera entrevista de Microsoft, que era justamente esto, de moverte por zona cartesiana. Y me pasó una hora haciendo los forks y no me salían las cuentas, así que sí, confirmo que puedes complicarte mucho haciendo eso. No lo haga, gente. Bueno, me fui fuera de tema. Problema interesante. Si tienen tiempo, prográmelo. Pero no me va a dar tiempo de programarlo, pero sí lo voy a ocupar para después, para el futuro. ¿Vas a Fíjense dar con la esas solución? ideas que dijimos. Chance y la solución está en código al final, pero no estoy muy seguro. Si lo quiere programar, prográmelo. Hay varias, al menos la de Pablo / mía que se me ocurrió en ese momento, funciona, creo. La idea súper sencilla de tenerse, pero muy complicada de programar, también debería funcionar, si la pueden programar bien. Y seguramente hay una que otra solución diferente. Así que medio que se lo dejo de tarea, pero lo que me interesaba era que se nos ocurrieran varias ideas con este programa. Por ejemplo, la idea que decíamos de trivial. Mira, otra pregunta. Para hacer un superpunto, ¿los puntos de su izquierda, derecha, arriba y abajo tienen que tener la misma distancia? No. Tiene que haber un vecino a la izquierda. Para donde tú quieras, pero tiene que haber un vecino a la izquierda. Tiene que haber un vecino a la derecha. Aunque sería una buena quieras. restricción. Eso, si fue un problema de entrevistas, te la complico y a ver si está a la misma distancia. Y entonces, es una buena pregunta de entrevistas ahora que lo pienso. Bueno. De hecho, aquí es un poco más fácil, ¿no? Porque, o sea, si quitas el de la izquierda y de la derecha, todos los del medio deben de tener 2 vecinos, ¿no? O sea, si por ejemplo tomas solamente toma como una row o algo así, y si tienes, o sea, de todos los puntos que tengas en la misma row, los 2 de los costados no van a ser super puntos sí o sí, y todos los de en medio a la vez sí van a tener 2 vecinos. Si aplicas eso para filas y eso para columnas, los que cuenten 4, pues son los superpuntos. Sí. Sí. No estoy seguro si es la misma idea que Pablo, pero se explica mucho más sencillo, ¿no? Pero sí, creo que sí queda. A lo que voy. Esto es lo que va a pasar. Básicamente es lo que estamos platicando ahorita. Tú tienes un problema y tienes muchas soluciones. Por ejemplo, les digo, mi solución fea que se me ocurrió a mí, muy difícil de programar, y ahora ya les puedo explicar un poquito más. La solución que se me ocurrió a mí es, por cada punto, checar con todos los demás. Por cada otro punto, checar con todos los demás. Digamos que tengo n puntos. Por cada punto, hacer n chequeos. Por el otro n chequeos. Siguiente, n chequeos. ¿Cuántos chequeos voy a hacer? N veces n cuadrado. Y creo que es muy intuitivo saberlo, que mientras la n sea más chiquita, mejor. Así que la idea que me ocurrió a mí, intuitivamente, es n cuadrada. Quiere decir que va a crecer muy rápido. Si tengo muchísimos puntos, se me va a complicar mucho la historia. Las ideas que se ocurrieron a ustedes, bueno, a Pablo, creo que son lineales, creo. Entonces, obviamente que mientras tengas puntos, cada vez más cantidad de puntos, mejor va a convenir la idea de mía y mejor va a convenir la idea de Pablo. Tal vez el caso de este problema en particular no sea porque n vale 200, ¿no? Y n es chiquito. Pero chance para otro problema más complicado en la que n sea 2000 o 50,000, a ver, la mía ya no hubiera entrado. Y a pesar de que la programara perfectísimo en C, no entra en tiempo. Eso es útil, saber complejidad es útil porque yo puedo saber eso sin tener que haberlo programado en C y pasarme 5 horas debugueando de por qué no entra en tiempo. Simplemente medio pensándole de, es n cuadrada y no me conviene hacerlo. Preguntas. Para las coordenadas X y Y deben ser las mismas. Te salen pendientes 0 o infinito. No dice nada relevante. Según yo, esto nunca checa nada de pendientes, así que no te preocupes por nada de pendientes. ¿Se podría decir que la mejor solución sería una que crezca lineal? Sí. No son todos los casos. Hay soluciones que son incluso mejor que lineales, ¿eh? Para este problema particular, no. Y se me ocurre una forma muy fácil de sacarte como un contraargumento. Cuanto menos tienes que leer la entrada. Cuanto menos tienes que saber cuáles son los puntos y qué coordenadas están, ¿no? Y para hacer eso, pues es checar uno al menos una vez, el lineal. Así que algo más sencillo que eso no lo veo para este problema en particular. Pero hay problemas en los que se puede hacer algo mucho mejor que el lineal. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Pero sí, para este problema en particular, por sus restricciones y más o menos por experiencia, lo mejor que se puede hacer es lineal. Ahora sí, hay muchas, son matemáticas, una infinidad posible de funciones que podrías imaginarte. Pero en la realidad te vas a encontrar con 5 o 6 y ya.
Vamos a hacer copias y pegas de estos parecidos. Así que vamos a hablar de las notaciones o las funciones más importantes que vas a encontrarte en los problemas, en la vida. Notación 1. Generalmente, la más obvia pues es n, ¿no? Tienes una función, un problema, una solución que va a crecer de manera lineal. Si duplica su tamaño, se duplica el tiempo que se va a tomar. Muy padre. Hay dos cosas mejor que n, o dos funciones súper famosas mejores que n. La primera es logarítmica. Ahorita platicamos más de logarítmica, pero no es tan intuitiva. Hay otra que se llama constante. No tiene por qué ser uno, constante. Esta sí es más fácil de entender. Da lo mismo de qué tamaño sea tu arreglo. Siempre se va a tomar al mismo tiempo. La clásica que ya vimos de n cuadrada, para cada n haces n cosas. Puede ser una cosa medio rara que se llama n log n, que se ve medio random, pero esto es muy común en muchos algoritmos. Casi muchas cosas que acabas haciendo, sobre todo si acabas ordenando cosas, acaban siendo n log n. Y se puede poner peor, ¿no? Nada te impide ser n cúbica, o n a la cuarta, o exponencial 2 a la n, o factorial. Una tablita tal vez un poquito más ordenadita de esta. Poniendo las 5, que yo creo que son las que más comúnmente vas a encontrar. Si te das cuenta hay más, ¿no? Pero las 5 más comunes son constante, logarítmica, lineal, n log n y n cuadrado. Son las que más uno tienes que saber de memoria y entender como que qué tanto es mejor una que la otra. Bueno, pueden hacer ejemplitos de estas, ¿les parece? Eso sí, para aclarar eso y algo que ya habíamos dicho en prebásicos, es importante tener este número. Más o menos, bien más o menos, en C++ puede hacer 10 a la 8 operaciones. Digamos que esto ocurre ser algo lineal y te dan 10 a la 8 números, debería entrar. Con asteriscos, ¿no? Pero debería entrar. Y así puedes seguir haciéndolo, ¿no? Si se te ocurriera hacer algo cuadrático, pues hay que hacer las cuentas para ver si la n es menor que 10 a la 8. En C++. Si ocupas otro lenguaje que C++, acuérdate de las que hicimos, ¿no? Creo que era 10 a la 7 con Java y 10 a la 6 con Python o algo así. Otra cosa muy interesante es que ya se dan cuenta, estamos ahorita solamente hablando de n's. Generalmente, los algoritmos sencillos y muchos clásicos solamente dependen de una cosa: el tamaño del arreglo, cuántos caracteres tiene mi string, cuántos puntos tengo, lo que sea. Ahí es muy fácil saber de quién estamos hablando. Pero hay algoritmos en los que dependes de más de una cosa. Por ejemplo, te doy una matriz. Pues depende de qué tan larga y qué tan ancha sea. Entonces ya dependes de dos cosas. Entonces tus complejidades tienen que ser de dos variables. O tres cosas y dependes de tres variables y así, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo estimo más o menos cuál es la cota máxima dado un problema? Básicamente haciendo cuentitas. Dices, la n máxima que dicen en el problema de Codeforces o donde sea, la n más grande va a ser 200. Vale, si se me ocurre hacer algo cuadrático, pues 200 al cuadrado. 40.000. Más o menos 40.000 operaciones, es mucho menos que 10 a la 8, así que jala. 2.000. Esos 4 millones es menos que 10 a la 8, entonces sigue jalando y así, ¿no? O la solución que se me ocurrió es cúbica. Entonces, pero tengo nada más, la n va hasta 200. Son 8 millones, lo cual es menos que 10 a la 8, por lo tanto sigue entrando y así, ¿no? Es básicamente hacer este tipo de cuentitas. Igual, por ejemplo, creo que un buen ejemplo, Oscar, es por ejemplo con el problema que pusiste ahorita en la matriz. Por ejemplo, o sea, si tomaras esa n, aquí por ejemplo la n que te dan son 200, ¿no? O sea, te pueden dar a lo más 200 puntos, aunque estos puntos pueden estar entre 0 y 1000, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si supongamos que tienes una n y vas a hacer operaciones con esa n, si te fueras a tu gráfica de las diferentes cotas que hay, seguramente hay algunas cotas que ya no vas a poder resolver. Por ejemplo, 200 en n factorial es demasiado tiempo. Entonces sabes que tu solución no puede ser factorial, ¿no? O sea, eso no va a entrar seguro. Me encanta el undefined. Exactamente. Pues, de hecho, o sea, la peor de las soluciones que se me ocurrió es agarrar todas las combinaciones posibles de 5 puntos y checar si en esos 5 puntos hay uno que es el centro, ¿no? Y si sí es, lo borras y otra vez checas todas las combinaciones de 5 puntos hasta que encuentres eso, ¿no? Y pues eso es como n combinación 5 por n
Y eso no entra en tiempo, da como 5.000 segundos o algo así, para 200. Ve, por ejemplo, según yo, haciendo las cuentas, si tuvieras una 200 a la C, o sea, una constante, todavía una cuadrática entra, una cúbica entra, pero ya una cuarta ya no entra, ¿no? Entonces, sabes que si vas a hacer 200 a la cuarta, eso ya no te va a dar en un segundo. De hecho, tarda 16 segundos, ¿no? Y nada más te dan 2. Entonces, esa es una manera en la que se pueden dar una idea de, no, pues esta cota es la máxima con la que puedo desperdiciar tiempo, ¿no? Lo que se me ocurra que esté abajo de esa cota debería de entrar en tiempo. Todas estas operaciones las hicimos sin tener que programarlas y medirlas. Esa es la magia. Porque, o sea, si no supiéramos esto, pues lo mejor que se nos ocurre es programarlo y a ver si entra, si no, y calcular los tiempos haciendo experimentos en la vida real, que es muchísimo más tardado que nada más pensar en esto. Así que, ejemplitos. ¿Se acuerdan de la que les dijimos del arreglo con una suma impar? A fin de cuentas, lo que tiene que hacer es contar cuántos pares y cuántos impares había. Eso es lineal. Si duplicamos el tamaño, pues tengo que contar sobre el doble de elementos, me toma el doble de tiempo. Estos algoritmos son lineales. Muy bien. Y hasta en la solución se ve, es un for aquí ves el for. Bueno, aquí está el for de leer y este es el for de contar. Así que sí, se nota a modo de código que es lineal. O por ejemplo, el problemita que les puse de detectar las mayúsculas y las minúsculas, también se puede simplificar como contar cuántas mayúsculas había. Y contar cuántas mayúsculas hay dentro de un string, pues es lineal. Si duplico la cantidad de letras a contar, se duplica el tiempo. También es lineal. Esto no lo vimos, así que ni modo. Hay otro problema interesante, el de collecting coins. No sé si se acuerdan de las hermanas y que todas las hermanas tuvieran la misma cantidad de monedas. Eso está padre, porque ¿qué era lo que había que hacer? Había que sacar un máximo de 3 números, 3 restas, bueno, 3, 4 operaciones y ya. Y si se dan cuenta, me daba más o menos lo mismo cuántas monedas de verdad hubiera. O sea, sí, las monedas, la cantidad de monedas puede ser hasta 10 a la 8, pero no me afectaba en nada que fuera 10 a la 4, o 10 a la 20, o 10 a la 500. Bueno, puedes ocupar Python para números muy grandes, ¿no? Pero el max, la función máximo, el máximo de 3 números, no importa de cuáles sean esos números, siempre tiene que haber la misma cantidad de tiempo. Hacer 5 restas debería tomar la misma cantidad de tiempo o algo absurdamente parecido, sin importar cuáles números fueran. Este problema es constante. Le da lo mismo para la solución de este problema que se nos ocurrió. ¿Cuántas monedas en sí estamos jugando? La solución son hacer un max, 3 restas y una suma. Y ya. Así que sí hay soluciones no triviales que son constantes, que te da lo mismo la n. Puedes tener 5 monedas, 10 monedas, 50 monedas, que para esta solución, para este código va a correr en la misma cantidad de tiempo. ¿Te acuerdan la que vimos de las piedritas? De dividir las piedritas y que si no podemos dar la cantidad máxima y bla, 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 bla. ¿Se acuerdan más o menos de la solución? La solución tenía que ser si no, y voy dividiendo las piedritas de la mitad. Lo que más nos convenía hacer era como que dividir las piedritas de la mitad. Estoy dividiendo las piedritas a la mitad. Si tenía 50, tras un paso tengo 25. Tras un paso tengo 12.5 o 12 o 11. Y así, ¿no? En cada paso estoy quitándome la mitad de las cosas. Eso por definición es logaritmo de 2. Es dividir el problema a la mitad en cada paso. Estas son soluciones logarítmicas. Soluciones en las cuales tienes que duplicar la n para tener un paso más. O sea, sí, la solución de las piedritas iba a funcionar igual para 10, para 11, para 12, para 13, para 14, para 15, para 16, para 17, para 18, para 19. Cuando llegara a 20 había que hacer un paso extra. Y con 20 iba a seguir igual hasta llegar a 40. Ahí iba a ser otro paso extra. Iba a seguir igual hasta llegar a 80. Iba a ser otro paso extra. La cantidad de pasos extra que voy a hacer cada vez es... o sea, tengo que hacer un paso extra más, pero las n's cada vez son más y más separadas. Es la gráfica del logaritmo. Las matemáticas sí son útiles. Pregunta interesante. ¿Los for's anidados también se mantienen con comportamiento lineal? No. Bueno, repito lo mismo.
puedes inventarte algún for alineado en cuyo comportamiento sea lineal, pero el for que seguramente estás imaginándote, fijar una n y hacer un for por dentro, y mover la n y hacer a través del mismo for, fijar la n y hacer a través del mismo for, si haces todo, pues es cuadrático, ¿no? Para cada uno haces n. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? N veces. N veces, hacer n veces es n cuadrado. Si tuviera 3 for, sería n cúbica. Les digo, con un asterisco, porque si no vas de uno en uno, y desde el principio hasta el final, las complejidades pueden cambiar. Pero si tienes un for que va del principio hasta el final, dentro de un for que va del principio al final, dentro de un for que va del principio al final, eso es cúbico. Y si tienes 4, pues a la 4 y así, ¿no? Y les digo, en el código se puede ver, vas dividiendo la cantidad de pelotitas a la mitad. Este código, a pesar de que tienes un while, que es básicamente un for, no es lineal. Es logarítmico porque no vas restando una pelotita en una pelotita. Vas matando la mitad de las pelotitas. Por eso es logarítmico. Y se acuerdan del punto súper central. Como ya les dije, básicamente esta cosa... bueno, hay una solución que no me acuerdo ni siquiera cómo hacerla, pero tiene que ver con con ordenarlos. Y si los ordenas, según yo, ya en lineal puedes saberlo. Y ordenar cuánto tiempo toma, no se los dije. Pero es un teorema muy famoso de ciencia de la computación, que algoritmos de ordenamiento basados en comparaciones, a lo mejor lo mejor que va a tener va a ser n log n. Es casi como que de memoria. El mejor algoritmo de ordenamiento que se te pueda ocurrir a ti, basado en comparaciones, es n log n. Por lo tanto, agarra tu algoritmo de ordenamiento favorito, ordéname estos puntos, y lo tomarías en n log n. En la solución trivial que se me ocurre a mí, pues es n cuadrada. Hay que para cada punto ordenar todos los demás, n cuadrado. Y básicamente esta es otra grafiquita para darte una idea de qué nos conviene, ¿no? Todo lo rojo es horrible, n log n está decente, n está bien, y logaritmo y n y o de 1, o constante, es muy padre, muy útil. Y ya creo que les decía, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con ordenar, o cosas que se parezcan a ordenar, son n log n. No les voy a demostrar por qué, pero n log n. Y de hecho es muy útil porque, por ejemplo, en C++, en la misma página de definición del lenguaje, te dicen las complejidades de las cosas. Por ejemplo, hacer pushback, agregar algo al final del vector, es constante. Técnicamente, para hacer tiquismiquis, lo que dicen es que es constante, amortizada en tiempo, porque va a ser una relocación cada potencia de 2, pero para los compas es constante. O, por ejemplo, saber el tamaño de un vector es constante, porque simplemente es acceder a una variable. Y de hecho, aquí, una vez que descubrieron este conocimiento y que más o menos entiendan de qué estamos hablando, hay muchas tablitas que van a ser muy útiles para ustedes. Por ejemplo, ahora ya puedo hacer como que más riguroso, comparar ciertas estructuras de datos. Ahorita creo que nada más conocen los arreglos. Y sabemos que acceder a una variable de un arreglo, bueno, un índice de un arreglo es constante. Si tuviera que encontrar uno, lo que me podría pasar es que estuviera al final, por lo tanto tuviera que recorrer todos, por lo tanto sería O de n. Insertar algo, seguramente al principio, pues es O de n. Eliminarlo es quitarlo y mover todos los demás. En el peor de los casos es quitar del principio y mover todos los demás, es O de n. Y así, ¿no? Y puedes ir viendo por qué la gente inventó un stack. Porque, por ejemplo, insertar y eliminar es O de 1. ¿Por qué la gente inventó una queue? Porque insertar y eliminar es O de 1. ¿Por qué la gente creó una tabla hash? Porque insertar o eliminar o agregar es O de 1. ¿Por qué alguien inventó tal cosa? Porque les da la capacidad de hacer esto en O de log n y demás. Esta tablita y básicamente complejidad es lo que les da el porqué de muchas cosas. ¿Por qué ocupamos estas cosas? ¿Por qué es útil hacer esto? Por ese tipo de cosas. Hasta aquí. ¿Otra cosa de preguntas o algo que quieras agregar, Josué? No sé si Inés desapareció. Bueno, pues yo agregué en los comentarios como algunos códigos como, pues siento yo muy entendibles, muy sencillos, y para que vean diferentes casos de cuando es n al cuadrado, log n log n, log de n. Lindo. Sí. Es difícil, o sea, si te platican las soluciones, es relativamente fácil saber qué complejidades. No nada más viendo el código, a veces sí te puede complicar un poquito más saber esta solución qué complejidades.
Y les digo, todo lo estamos haciendo muy por encimita. Hay muchas formas de mostrarlo formalmente y demás, pero no queremos meter eso. Y básicamente lo que les decía, aquí está, tenemos un for que va de 0 a m. Y digamos que lo que está acá adentro es constante. Esto es lineal. Si tengo un for dentro de un for, esto es cuadrático. Y ahora, otra pregunta que por ejemplo Daniela hizo bastante acertadamente. Si a mí se me ocurre una solución que entre en tiempo, ¿debería seguir optimizándola hasta encontrar la mejor solución posible? O sea, si encontré una n cuadrada que entre en tiempo, ¿debería seguir preocupándome y buscar una n o una log n o una constante? Y la respuesta es, en el concurso no. Si en el concurso te ocurrió una solución que da, la programas y te olvidas del problema y al siguiente. Ya después, si quieres, y para ver la solución más elegante, pues te pones a pensar que seguramente hay una mejor solución. Pero en un concurso, no te debería importar. Tal vez una entrevista sí, encontrar la solución mejor o al menos algo decente es útil. Pero en un concurso, si la n cuadrada o la factorial entra, pues la metes y ya está. No te preocupes más de eso. Otra pregunta interesante es, ¿cómo hay que explorar soluciones con esa misma cota? Otra forma diferente, es decir, otra forma diferente de intentar solucionar el problema es pensar, para cierto problema, ¿se te ocurre alguna forma constante de hacerlo? ¿Alguna forma que no tengas que jugar con el tamaño de la entrada? Y piensa, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo acceder a algún índice en particular, o puedo hacer un montón de sumas, una cantidad definida de sumas, una cantidad definida de restas. ¿Eso me sirve para algo? O por ejemplo, si te ocurre hacer algo lineal, pues tiene que caber en un for. ¿Qué solución se me ocurre que quepa en un for? O si estás pensando en una solución en el OGN, seguramente hay que ordenar de alguna manera. Te sirve de algo ordenar y así, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es básicamente hacerlo al revés. Ir viendo las soluciones posibles y ir viendo alguna solución que se te ocurra que cumpla esas características. De hecho, por ejemplo, lo que comentaba Oscar de que checar, por ejemplo, una solución constante pasa bastante luego cuando el problema te pide contar cuenta de cuántas formas posibles se puede hacer esto y cosas que tienen que ver relativas a matemáticas. Hay veces que los concursantes encuentran fórmulas en vez de simular las cosas, por ejemplo. O ya de entrada es ese problema que no puedes simular algo y tienes que contarlo, entonces usas combinatoria o cosas por el estilo. Entonces, pues las fórmulas por lo regular son simplemente constantes. Y también eso que menciona es muy importante, de que si entendemos las complejidades, después cuando veamos la n, es ya una pista de cuál es la solución. También sí es cierto. Sí, porque si ves que la entrada que te van a dar es que n vale 10 a la 8, pues dices, con 10 a la 8 ya no me jalan cúbicas, ya no me jalan cuadradas, ya no me jalan incluso n log n. Entonces mi solución tiene que ser, por ejemplo, digamos, lineal o constante o log de n. Entonces ya reduces el universo de posibilidades en el cual vas a buscar tu solución. Y pues eso es bastante útil muchas veces. Perdón, estaba comiendo un hielo y me estoy congelando la boca. Sí, también hay problemas en los que eso que les menciono es muy de una gran pista, pues ya dicen, no, ni lineal me va a dar, entonces tiene que ser log de n o constante. No me acuerdo si, por ejemplo, el problema de las piedritas, así es spoiler, pero era una cantidad, según yo, muy grande de piedritas. Entonces, pues algo lineal o cuadrático no te iba a caber en tiempo. Y a partir de ahí ibas como que pensar, si algo lineal no me entra, tiene que ser log n o constante. Otras preguntas que se le ocurre mucho a la gente que está aprendiendo todo esto. Yo tengo... Básicamente lo que hicimos ahorita, ¿cómo puedes estimar una solución? Tiene una cota máxima. Si ya tienes una cota máxima, es lo que puedes hacer es, o sea, si ya dices, esta cosa tiene que ser lineal, ¿qué cosas puedo hacer lineal? Pues puedo checar el arreglo una vez, o 2 veces, o 3 veces. ¿Puedo hacer algo con eso? O esta cosa tiene que ser logarítmica. Bueno, tengo que partir el problema a la mitad. Seguramente tenga que ver recursión y demás cosas. Pistitas. Mientras más de experiencia vayan teniendo, como que más van viendo los patrones. No se las podemos contar todas de jalón, y tampoco creo que servirían mucho. Lo más útil es hacer muchos problemas, y poco a poco van a ir viendo los patrones. Otra pregunta súper común es, tengo una solución que es lineal, ¿no? Que funciona de manera lineal. Y me dan un segundo, entonces me entra perfectamente tiempo
pero digamos que hay 10 test cases o 100 test cases. ¿Qué procede? Si entra o no deberían entrar. Y básicamente, así depende. Según lo que me acuerdo que Marqués en algún momento nos dijo, era como que idealmente si tu solución entra en tiempo para un test case 1, la gente que hizo el concurso debería ser lo suficientemente inteligente para que esa solución entrara bien. O sea, básicamente me lo explico. Si tú tienes una solución que debería entrar en constante, en lineal, para un test cases, prográmala, debería de funcionar, a pesar de que tengas más de un test case. Si debería entrar en cuadrática para un test case, prográmala. Más o menos debería de funcionar y así, ¿no? No es seguro ni es una regla a prueba de balas, pero lo más probable es que sí. Pero es convención, no es nada más que tradición. Mira, por ejemplo, esta N, si voy es una N absurdamente grande. No sé cuánto sea, pero creo que ni lineal entra. Ese es el problema de las piedritas. Igual, para alguien que no sabe de competitiva, pues ve el problema completamente de cero. Para gente como ustedes que ya vieron al menos una clase de complejidad, lo primero que checan es ¿ese neta dónde va? ¿Por qué es una neta grande? ¿Qué solución se me puede ocurrir que sea constante o logarítmica? Todo ese tipo de cosas se les van a ir ocurriendo poco a poco. Y ya, les presento que oficialmente acabamos muy bien de tiempo, que nos quedan 20 minutos. Así que, antes que siga con el programa de dragones, ¿alguna pregunta, alguna otra cosa que quieran contarnos? Nos queda, creo, con la clase y ya. Porque el jueves no va a haber clases, nos queda la clase de lunes, el martes del examen. Sí, nos queda una clase. Ahorita, según yo, ya somos bastante menos, ya somos 40 y tantos. Si menos de 7 personas se quieren inscribir a los chicos, pues no hay examen. No dudo que sea el caso, pero la gente que está aquí es muy probable que se quede porque ya vieron las cosas que van a preguntar. Esta clase de problemas, como piedritas, como dragones, como puntos supercentrales, son los problemas que vamos a poner. No hay más. Sí, pero entonces, ¿alguna pregunta de todas las cosas que vimos ahorita de complejidad? Si les interesa, les digo, metan la materia de análisis de algoritmos. El librito que yo les dejé al principio. Ay, ¿dónde está esto? El librito que les dejé de la carrera resumida, un capítulo completo es de complejidad. Para que vean lo importante que es. Según yo, es un libro como de 10 o 11 capítulos que intenta resumir toda la carrera. Un capítulo completo es de complejidad. Déjame ver esto. Está cargando. En el de Cracking the Code Interview vienen varios ejercicios interesantes de que calcules la complejidad. También, eso es importante. O sea, es importante para competitiva, pero así medio tangencialmente. Si les interesan las entrevistas, una parte importante de la entrevista es, ¿se te ocurrió una solución? Cuéntame cuál es su complejidad y explíquemelo por qué. No me interesa que te la memorices, que me cuentes por qué esa cosa es lineal, por qué tu solución es en el logaritmo, por qué tu solución es logarítmica. Eso también es muy importante. Entonces, aprender complejidad es muy útil. Pregunta, ¿en el examen vamos a tener que programar la solución o solamente plantearla? Básicamente, es un examen de programar. Bueno, me clarifico. Va a haber como que dos secciones, ¿no? Una parte como si fuera un concurso real, que de hecho también en algún momento ahorita les meto, no va a ser en Codeforces, va a ser en Village, pero se parece mucho a Codeforces. A ver si el lunes, que es la última clase, me da tiempo de 5 minutos mostrarle cómo funciona la plataforma. Pero bueno, la mitad del problema, la mitad del examen son problemas de competitiva. Los programas en lo que tú quieras. Vamos a tener una sección también de problemas lógicos. No vas a poder programar una solución matemática, pero sí me puedes escribir o enviar un audio o lo que sea de cómo lo solucionaste y por qué esa es la solución. Si tú quieres también a tus problemas de competitiva explicarme, mira, la solución que se me ocurrió fue esta y es n cuadrada por esto y por esto y por esto, muchísimo mejor. Incluso te daría bastantes puntos, a pesar de que el problema no esté correcto y no te haya dado a C. Si te da, te leo, guau, pero me explicas por qué te da guau, por qué te da C y qué complejidades entra, por ejemplo, son puntitos de extra. Lo que me importa es básicamente saber qué tan bueno eres de competitiva.
para eso es el examen, ¿no? Así que sí, las dos. Y ya pues, bueno, entonces hablemos del último problema que les dejamos. Y si no me equivoco también me se los había comentado en la última clase. El problema se llama dragones. Igual, voy a intentar hacer el trabajo de irselos medio traduciendo y contándoselos en vivo y en directo. Así que a ver qué tal me queda. Supongamos que estamos jugando un videojuego, ¿ok? Y tenemos enemigos a defender. Bueno, a vencer. En este caso son dragones, pero pueden ser lo que ustedes quieran. Tienes N dragones a vencer. ¿Ok? Tu personaje, al mismo tiempo que los dragones, tienen cierta fuerza. Digamos que esta fuerza, para simplificarte la vida, es solamente un número entero. Es lo único que mide la fuerza que tiene tu jugador y los dragones. Y vamos a definir qué es un duelo. Un duelo es cuando tienes tú contra alguno de los dragones. Va a ganar para ese duelo el que tenga una fuerza más grande. Eso es todo. Originalmente decimos que la fuerza de tu jugador es esa. ¿Sale? Entonces, aquí te lo dice. Si tú te pones a pelear con algún dragón que tenga una fuerza más grande que tú, pierdes y te mueres. Y se acabó el videojuego. Si tú tienes una fuerza más grande que la del dragón, ganas el torneo y adquieres la fuerza del dragón. ¿Okay? Entonces, si el dragón tenía una fuerza de 7 y tú tienes una fuerza de 10, tú ganas y ahora tienes una fuerza de 17. ¿Se me entendió más o menos? Y ya, entonces tú tienes los N dragones desperdigados por el mapa, tú puedes atacarlos en el orden que tú quieras. El objetivo es matar a todos los dragones. El problema es ese. Te doy la fuerza original con la que empiezas, cuántos dragones van a haber dentro del mapa, cuáles son las fuerzas de esos dragones, y lo que me quiero que me digas ¿es posible vencer este nivel? ¿Sí o no? Eso es todo. ¿Sí o no? De hecho, es seguramente algo bastante más complicado. Sería un algoritmo ocupado para el diseño de videojuegos de manera procedural. Así que es útil después de todo saber aprender cómo hacer este tipo de cositas. ¿Se entendió el problema? ¿Alguna duda, alguna idea, lo que sea? Déjenme les paso el link de este problemita. Según yo también es bastante famoso. Un dragón para forces. ¿Puedes explicar la parte de los inputs? Sí. Déjame te lo pego e incluso te lo demuestro, bueno, te lo explico en la página de Codeforces. Déjame ver que mi computadora está muy lenta, te juro que estoy intentando pegar esto, pero todavía no carga los comentarios. Ya casi cargas. Ya casi. Por cierto, llegaron los de televisión a instalarme en internet, nomás que no han acabado, pero la próxima clase ya hay internet desde mi casa. Ahí está, control C, control V, listo, es del 230A. Entonces, explicándote el input. ¿Qué es lo que va a ser el input? La primera línea van a ser 2 enteros. ¿Cuál es tu nivel de fuerza? En este caso, una S. Por ejemplo, tu nivel de fuerza aquí es 10. Tu nivel de fuerza aquí es 2. El siguiente entrada va a ser cuántos dragones hay en el mapa. Aquí hay 2 y aquí hay un dragón. ¿Ok? Y lo siguiente es... mira, de hecho te expliqué el problema un poquito mal. Básicamente, aquí tienes en las siguientes líneas, bueno, en las siguientes N líneas, los dragones. Y los dragones están caracterizados por 2 cosas. ¿Cuánta es su fuerza? ¿Y cuánto te van a dar de bonificación si les ganas? No te van, yo lo dije de manera incorrecta, que te van a dar la bonificación que ellos tenían. Pero a veces, por ejemplo, mira, aquí hay un dragón que tiene fuerza 1, pero que si lo matas te dan 99 puntos. O aquí hay un dragón que tiene 100 de fuerza y que si lo matas te da 0 puntos. Entonces, sí, el problema está un poquito más complicado. Aquí hay un dragón con 100 de fuerza que si lo matas te da 100 puntos. Y la siguiente pregunta también es muy interesante. Si yo me enfrento con un dragón que tenga la misma fuerza que yo, ¿me muero? Y la respuesta es sí. Aquí dice, si yo empiezo a batallar con un dragón y yo no tengo una fuerza más grande que la del dragón, muero. Así que sí, al menos tiene que ser más grande
que la del dragón. Aunque sea por uno, pero tiene que ser más grande. Bueno, creo que José Juan hizo un comentario, pero no lo puedo ver. Pero bueno. Nada más era la respuesta. Sí, es un screenshot de eso justo que estabas leyendo. Estoy cargando el screenshot. Bien, pues. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta o alguna idea de cómo solucionar este problema? Miguel. Pues checando, ¿no? La fuerza contra la mía primero. Primero evaluamos si la fuerza del dragón es más grande que la mía, desde ahí pues ya se descarta todo. Ya estás muerto. Y ya si sigue siendo... Si la mía es más grande, entonces pongo como un if else. Y entonces ahí le sumo lo que me da y otra vez lo comparo. Eso sería ya con un for, ¿no? Exactamente. La cosa que no estoy seguro si me estás explicando o si has pensado es en qué orden atacas a los dragones. ¿Te da lo mismo el orden? Eso no pensé. Digo, básicamente eso es útil. Porque, por ejemplo, si lo ataco aquí bien, en este orden, primero ataco al de fuerza 1 y obtengo un 99 de ganancia, pues ahora tengo 101 de fuerza, ¿no? Y después voy contra el dragón de 100 de fuerza, pues obviamente que lo voy a ganar, y sí, ya gané, ¿no? Pero si empiezo primero a atacar a este dragón, ya valió, y me va a matar, ¿no? Entonces parece ser que el orden sí afecta. José, adelante. Sí, por ejemplo, no recuerdo qué caso fue, pero igual, así como nos explicaron, creo que fue Juan, José Juan, quien nos dijo que pues viéramos los casos, ¿no? En este caso puede ser que todos sean poderosos y pues ya valió queso, ¿no? Pues no puedes hacer nada. Ajá. Puede ser que así 1-0, que uno sea poderoso y otro no, pero si sumas la fuerza del más débil contra el otro, puede ser que sí le ganes y así te vayas, ¿no? Poco a poco. Y el último caso es que todos sean débiles y pues puedes irte con quien sea y al final de cuentas les vas a ganar porque vas a sumar más. Eso es útil. Esa sería mi solución. Estamos hablando del orden. Entonces, tú ¿en qué orden los atacarías exactamente? Del más débil al más fuerte y viendo que que obviamente buscando que siempre que el siguiente me sume para poderle ganar al otro. Lo que sí no entendí es que si subo de puntuaje, pueda subir también de nivel. No le entendí muy bien ahí en esa parte. No, básicamente hablamos de nivel como de todo el juego en sí. Entonces, lo que te está diciendo aquí es, te están describiendo un nivel de un videojuego de una manera muy sencilla. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cuánta es la fuerza que tienes cuando empiezas el nivel? Y lo que te preguntan es si es posible vencer ese nivel, sí o no. Entonces aquí hay, por ejemplo, 2 niveles diferentes. Y ya no. Una cosa bien interesante de tu solución, José, es tú los ordenas del más débil al más fuerte. Una pregunta interesante es, ¿te importa cuánta ganancia te dan? O sea, pongamos que tenemos 2 dragones que tienen una fuerza de 10 y uno te da una ventaja de 50 puntos y el otro de 80 puntos. ¿Te importa el orden en el cual vamos a atacarlos? Uy, la restricción la ponen solamente en el nivel, que si es de un nivel mayor, pues pues mueres de plano, ¿no? O si es igual, entonces pues siempre debes de buscar el de menor nivel, esa sería la forma que yo lo resolvería. Entonces no importaría el orden en sí, porque el puntaje no te está sumando nada, no te está sumando ni nivel. Exacto. Digo, medio rarita la forma en la que estamos solucionando ahorita, pero imaginemos que fuera un programa de entrevistas, esto haría. Le platicaría el problema, les preguntaría si tienen alguna duda, se la solucionaría, me dijeran alguna duda o alguna idea como la que me dijo ahorita José, le haría preguntas a la idea de José a ver si entendió bien cómo, y ya, porque según yo, esa idea debería de funcionar. Vamos a ordenarlos del más pequeño al más grande,
y los matamos en eso. No sé si entendí bien lo que estaban diciendo, pero entendí como que si matas un dragón, lo que te da no te sirve para nada, pero no sí te da más fuerza. Pero igual, o sea, sí funciona esa solución, pero si matas al dragón, lo que te da sí te suma a tu fuerza. Eso. Sí, sí, eso es lo que estaba preguntando, porque pues así te vas del menor y pues va sumando. Exactamente. Si lo matas, por ejemplo, aquí definen esto, ¿no? Si tienes un dragón que tiene una fuerza de 1, que si lo matas te da 99 puntos. Un dragón que tiene una fuerza de 100, que si lo matas te da un punto, y así, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra idea o algo así? Si no, aquí hay una cosa un poquito complicada, y es que no les dijimos cómo ordenar cosas, y sobre todo cómo ordenar dragones, porque no son enteros, son pares de cosas, de manera muy abstracta, ¿no? Al menos son pares de cosas. Entonces, no me va a dar tiempo así como de platicarles cómo hacer esto en semanas, pero, o bueno, sí, pero no estoy seguro si me entiendan. Vamos a ver que también se me explica eso. Bueno, ok, no estoy seguro que me entiendan, pero vamos a ver qué tal me entienden. Réplica. Básicamente esto, si no saben nada de programación, seguramente les escuchan, ay, no puede ser que Replic se murió, producción. Ni modo. Si nunca han visto nada de programación, seguramente se les complica un poquito, pero si han visto en algún lenguaje de programación este concepto, seguramente van a saber de lo que estoy hablando. Y el concepto que les quiero platicar se llaman estructuras. Básicamente, muchos lenguajes de programación, casi todos, que te permiten definir tus propios tipos de datos. Así como tú tienes los enteros, los flotantes, los doubles y demás, tú puedes... Ay, mira, ya hay un link para otra cosa. Tú puedes definir tus propios... Ay, no cargan los comentarios, demonios. Ni modo. Tú puedes definir tus propios tipos de datos. Tú los defines haciendo mezclas, ¿no? 2 enteros más un flotante, ahora se va a llamar P. 3 enteros más un arreglo de 5 caracteres se llama estudiantes. Un arreglo de estudiantes más un entero identificador se llama empresa y así, ¿no? Entonces se puede hacer en C, se puede hacer en C++, se puede hacer en Java. En Java lo definen como clases. Y bueno, si puedo platicar de eso, está bien con objetos y bla. C++ tiene orientación a objetos y puede hacer un montón de cosas. Prácticamente es la razón por la que Java existe. Pero también lo puede hacer bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una estructura que se llame dragón, que sea un entero que se llame fuerza y un entero que se llame bonus. O en inglés, bonus y fuerza es strength, ¿no? Pero no sé cómo escribir strength en inglés sin tener que googlearlo. Pero supongamos que así está bien escrito. Bueno, aquí casi no. Así. Strength, creo. Bueno. Aquí ustedes si estuvieran en Windows o en Linux se harían el bits, pero yo no lo tengo, así que yo hago iostream. En C hay mucha gente que le encanta hacer el typedef, aquí no lo necesitan. Aquí todo es bonito y sencillo y fácil. Y así tú puedes ser un dragón, mira que se llame D, y ya, ¿no? Y le pueden decir D.strength vale 10 y D.bonus vale 5, ¿no? Entonces ya tienen sus dragones bien bonitos y tienen nombres decentes. Y puedes hacer algo bien bonito que se llama dragons, que sea un vector de dragones. Bueno, hay que incluir vector. Y también los puedes ordenar. Puedes ordenar un vector de enteros, puedes ordenar un vector de flotantes, puedes ordenar un vector de strings, puedes ordenar un vector de lo que se te pegue la gana. No es tan sencillo ordenar un vector de dragones porque hay que decirle al lenguaje cómo comparar dragones y eso tiene una sintaxis un poquito complicada de explicarse, pero si no es tan difícil. Básicamente, si tuvieras un vector de enteros, vamos a llamarlo nums, de esto va a ser básicamente la última clase que platiquemos, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Si yo lo quisiera ordenar, esto en C es bien complicado, en C++ es bien sencillo. Si yo lo quisiera ordenar, basta con decirle
Vamos a llamar a una función que se llama sort. Y no voy a ordenar desde el principio hasta el final de números. Y ya. Así se ordena. ¡Tarán! Y ya, por ejemplo, si ahora no quiero ordenar números, sino quiero ordenar dragones, lo mismo, ¿no? Nada más que hay que decirle al lenguaje cómo ordenar un dragón. Y eso se lo pasa pasándole una función de cómo ordenar un dragón. Ay, mi autocompletador anda por todos lados. Básicamente es en una función que pase dos dragones y que te diga cuál es mayor. De hecho, los puedes ordenar por fuerza. Y ya. No espero que se me haya entendido todo. La próxima clase les platico bien a detalle qué hicimos, qué son los iteradores, qué es del sort, qué es esta cosa rarísima que vimos, pero creo que se alcanza a entender que esto es una función para ordenar dragones, por fuerza. Y ya, de hecho, déjame ver si lo tengo por aquí. Dragons. Esta es la solución del problema. Que si se dan cuenta es lo que vimos, básicamente. Agarramos dragones, los ordenamos por fuerza y checamos si puedo ganarles a todos de ellos. Si es que puedo, imprimo yes, si no puedo, imprimo false. Esta funcioncita es un poquito más complicada de explicarse de lo que parece, pero esto es básicamente un for. Así que esa es la solución. Seguramente se puede hacer con dos vectores y ya no te compliques la vida. Pero bueno, ya tenemos otro problemita más de la lista. Si hago este problema y tengo dudas, me voy a preguntar, sí, nada más que tengo ahorita la mala suerte de andar medio ocupado, pero si tienes alguna duda en particular, me la puedes preguntar a mí, o a Juan, o a Emilia. Y ya, si tienes alguna más general del curso, del club en general, a la página de Facebook del Club de Algoritmia, también siempre es una buena idea preguntarles. Si no les contesto, pues me vuelven a enviar mensaje para que me acuerde, perdón. Y ya. Preguntan, con un struct me enseñaron a usar el operador flecha, pero no es necesario entonces. Voy a completar un ratito contestando esas preguntas, pero no. En resumen, no. Y lo que te enseñaron no está mal o le entendiste mal. El operador flecha es para punteros. No tiene nada que ver con estructuras. Pero es muy fácil hacer estructuras o hacer punteros de estructuras y por lo tanto es útil ocupar el operador flecha, pero no. Puntitos, puntitos. Yo creo que tenía un apuntador a la estructura. Sí, un apuntador con la estructura, ¿no? Exactamente. ¿De casualidad hay algún libro que sea como la Biblia? O sea, que está muy completo. Sí, pero es un lenguaje muy famoso por ser absurdamente complicado. Entonces, no esperen aprenderlo en un par de semanas, ni en un par de meses, ni en un par de años. Tal vez un par de décadas es un buen plan, pero les va a tomar un buen rato. Diría que lo básico está casi que por orden cronológico. Este problema de tutorial de C++ está muy bien. Las clases que dimos el semestre pasado están bien, también. El librito que yo hice introduciendo conceptos de C++ también siento que me quedó bastante decente. No lo pusimos aquí, pero llevan 2 veces que lo recomiendo. A Tour of C++. Es básicamente un libro para enseñar C++ a alguien que ya sabe al menos algún otro lenguaje de programación. Lo puedo buscar por internet, está fácil de encontrar según yo. Hay otro libro que hizo Bjarne, que era para alguien que no sabía programar, pero estaba absurdamente largo. Déjame ver si lo encuentro. Entonces, si tienes, según yo era un libro como de 2000 páginas, no tienes nada que hacer por 3 años de tu vida y no sabes programar, ahí está, se llama Principios de Programación y es básicamente un libro que te enseña a programar usando C++. Está absurdamente largo, pero digo, si no sabes programar, no conoces conceptos muy básicos como estructuras o orientación a objetos o funciones o cosas así, el libro está muy bonito, muy largo, pero es que programar es complicado. Así que ya, depende de cada uno de ustedes qué es lo que quieran. Ya sea el librito en español, el de Atura C++, este azul, el librito que hicimos en el club, lo que ustedes quieran. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas para las cuales me dio tiempo. Así que tienen un fin de semana largo, disfruten, descansen, no todo es trabajar, no todo es estudiar. No se preocupen mucho por el examen, pero si quieren ponerse a practicar, mi mejor consejo es hagan los ladders. El ladder que les dejamos la otra vez, por ejemplo, les va a hacer maravillas si es que nunca han programado muchas cosas en competitiva. Practíquense más, es un lenguaje bonito. Tampoco espero que se lo aprendan. El problema es que si están en el club, lo van a tener que aprender tarde que temprano. Así que mejor que vayan haciéndolo desde ahorita. Pero si estén más cómodos programando otro lenguaje, adelante. Ah, sí, es cierto, el librito de Mega Up. No sé si es el mismo que está aquí, pero es uno que se llama. Sí, es el mismo. Y también un librito de Mega Up.
Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el lunes. Casi una semana. Adiós. Nos vemos. Bye. 100% real, no fake. Yeah.